Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Paulina Recalde, analista política, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Bienvenida, Paulina, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Quiero comenzar preguntando su opinión en torno a lo que va a suceder hoy en la tarde en la Asamblea Nacional, donde se analizará una eventual revocatoria al decreto ejecutivo del estado de excepción. Hay quienes consideran que este ya es un hecho, es decir, la Asamblea revocará precisamente ese estado de excepción, considerando lo que sucedió en meses pasados, cuando la propia Asamblea dio amnistía a quienes participaron en el 2019, octubre de 2019, en estos incidentes en Quito, con todo lo que se dio en la capital de la República. Entonces, parece ser que este ya es un hecho consumado. ¿Cuál es su opinión? Bienvenida, Paulina, nuevamente. Gracias, Fernando. Buen día. Creo que hoy es un día importante para revelar cuál es el equilibrio dentro del legislativo, cuál es la relación con el ejecutivo y en el caso de Pachacutic sobre todo, para mirar si es que se ha recompuesto o finalmente Pachacutic actúa o no ya como el brazo político de la CONAIE. Me parece que las amnistías pueden ser leídas en la medida en que sucedieron posterior a los acontecimientos de octubre, además que las amnistías no solamente implicaron a actores que participaron en las movilizaciones de octubre de 2019, sino que la derogatoria del estado de excepción va a incidir directamente en el modo en el que puedan transcurrir las movilizaciones respecto a el uso de la fuerza y algunos otros elementos de parte del gobierno nacional. Recordemos que bajo el amparo del estado de excepción, por ejemplo, ha sucedido la requisición de la Casa de la Cultura el día de ayer. Esto como muestra de qué es lo que está amparando el estado de excepción y qué otras cosas podrían suceder en las jornadas de movilizaciones. Entonces, es clave en el legislativo, sobre todo para mirar cómo se da esta nueva composición en términos de peso de cada una de las fuerzas, y esta alerta sobre todo de si Pachacutic recompone su relación con la CONAIE, claro, para actuar como su brazo político y acompañar estas acciones que tiene ahora la CONAIE. Ahora, sucederá lo que algunos temen, es decir, que se repita la historia de octubre del 2019 si se levanta hoy el estado de excepción en la capital de la República, es decir, grupos, entre comillas, infiltrados en una manifestación indígena que destruyen bienes públicos, que saquean locales, etcétera, etcétera. ¿Se repetirá o estamos en otra instancia, en otro momento? Bueno, los riesgos son que se repita no solamente la posibilidad de infiltrados y que esto altere los repertorios de movilización del movimiento indígena, de los estudiantes, en fin, sino que también el riesgo está en las implicaciones en términos de detenidos, en términos de mutilados, en términos de personas fallecidas, en fin, todos estos riesgos están, es decir, el riesgo de la escalada de violencia es complejo, es sumamente complejo. Y me parece que por eso es que el llamado insistente, por ejemplo, de parte de la dirigencia de la CONAIE de resistir a la violencia, de separarse de la violencia, de incluso denunciar a quienes estén con este tipo de repertorios. Habrá que ver cuál es el tipo y la intensidad de uso de la fuerza que hace también la policía, que hacen fuerzas armadas. Todo esto estaba presente respecto a cómo sucedió, a cómo se manejó en octubre. Es importante también, es fundamental el rol que puedan tener las instituciones para cobijar, acompañar o no, que la familia que viene acompañando a los manifestantes tenga su lugar de acogida. Esto sucedió en octubre con las universidades, que finalmente lo que sucedió allí fueron corredores humanitarios. Ahora mismo no hay ninguno de estos lugares para albergar a los movilizados, ninguna de las universidades. Con la requisición de la Casa de la Cultura se afecta más aún un lugar donde estuvo buena parte del movimiento indígena, pero sobre todo sus familias. Ahora, todo esto está en alerta en este momento. Ahora, Paulina, ya veamos esta movilización, no solamente en el contexto de las reivindicaciones que exige la CONAIE
dada la situación que se vive en el país, porque hay una situación compleja, eso no hay que desconocerlo. Pero políticamente, ¿cuánto gana Isa o cuánto gana el presidente en este momento con esta situación? Hablo políticamente, porque el país lo que está es, todo el país está perdiendo en este momento, pero ¿alguien gana de esta situación? ¿Qué dicen los números? Bueno, en el caso del gobierno me parece que hay que tomar en cuenta que llega a esta movilización ya con cifras muy críticas. Las cifras que tiene no son fruto de la movilización y tampoco expresan solamente a lo que está sucediendo, a las ciudades en las que está sucediendo la movilización, porque fijémonos, por ejemplo, que en el caso de la ciudad de Guayaquil, voy a empezar mencionando cómo percibe la población que está en el país. 5% solamente percibe que Ecuador está yendo por el camino correcto. En la ciudad de Guayaquil es el 3%. Y esta no es una ciudad que ahora mismo esté movilizada. Si hablo del presidente de la República, en términos de gestión, tiene solamente el 17% de aprobación, de valoración positiva. En Guayaquil es el 13%, en Quito es la quinta parte. La credibilidad tiene solamente el 12%, en Guayaquil es del 6%, en Quito es de la quinta parte. Esto significa que ya la antesala a las movilizaciones eran en una situación crítica del gobierno nacional. Entonces hay una pregunta muy importante. Evidentemente que el paro nacional va a modificar el curso que tome la fuerza o la posibilidad de consolidarse de otro modo de parte del gobierno nacional. Pero, ¿qué hacemos con ese 6% que no le cree en la ciudad de Guayaquil y que ahora mismo no está movilizado? No se va a resolver necesariamente a partir de las movilizaciones, no se va a resolver tampoco necesariamente a partir del diálogo con la dirigencia, con la CONAIE. Hay una realidad allí que atender de baja credibilidad, de baja calificación a la gestión, de pesimismo respecto al país, que está latente y que estaba ya acusando una curva descendente desde hace varios meses atrás. Esto lo habíamos comentado ya antes. Esta realidad es la que tiene que estar presente. Evidentemente, el paro va a desencadenar otras varias expectativas, seguramente más pesimismo todavía, y va a generar otras demandas a la luz de lo que transcurra en estos días. Muy bien, gracias Paulina. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas. Paulina Recalde, analista política, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión.